Saludos en el nombre poderoso de Jesucristo. Quisiera continuar el tema que abordé hace un tiempo sobre la restauración de la iglesia. En esa presentación dije que la iglesia de Jesucristo en todo el planeta está en gran necesidad de ser restaurada. Ahora, cuando nosotros le preguntamos a los pastores cómo ven la iglesia, la mayoría de ellos dicen que la iglesia está a borde de un gran avivamiento, o hablan de victoria y otras cosas. Yo no estoy seguro de que eso es cierto. Una mirada a las iglesias de Apocalipsis, las 7 iglesias, pueden persuadirnos de que a través de todos los siglos, la iglesia de Jesucristo ha estado en una etapa de decadencia espiritual, de declive espiritual, y por ende la iglesia necesita ser restaurada. Dicho sea de paso que la única esperanza que tenemos nosotros para que la iglesia de Jesucristo sea restaurada, lo he dicho y quiero reiterarlo, 2 cosas son imprescindibles: el despertar del espíritu adormecido de los siervos de Dios, aquellos que están trabajando la viña de Dios, y del pueblo, como dice Ageo capítulo 1, que Dios despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, sumo sacerdote, y el espíritu del pueblo. Hay una mortandad, un velo, como dice Isaías, que cubre las naciones. Entonces, la única esperanza para que la iglesia sea restaurada es que Dios, por su espíritu, despierte nuestro espíritu adormecido de todas las iglesias, y dentro de esas iglesias extraer el remanente. Porque quiero aclarar que la restauración, esa palabra restauradora, es enviada a toda la iglesia en el planeta, pero solamente algunos responden, el remanente. Usted lee, por ejemplo, los libros de restauración, Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther y otros libros, y usted puede ver en esos libros que cuando la palabra de restauración, la orden particularmente en el libro de Esdras, la orden dada por Dios para que los que estaban en el cautiverio babilónico regresasen a su pueblo, solamente un remanente optó para regresar. El resto del pueblo, exactamente, se quedaron en el cautiverio. Así es que lo que está pasando hoy día en las iglesias es exactamente lo mismo. La iglesia de Jesucristo está en gran necesidad espiritual de ser restaurada. La restauración no es una obra de los hombres, amados hermanos. Aunque Dios usa instrumentos para llevar a cabo sus propósitos eternos, es una obra que solamente el Espíritu de Dios y por su palabra puede llevarlo a cabo. En la última presentación decíamos que la razón por el cautiverio, ¿recuerdan Ezequiel capítulo 16? Esa doncella que era un desecho primeramente y creció, y Dios la levantó, su pelo creció, sus pechos creció, era tiempo de amores, y luego cuando creció se prostituyó, y Dios le dictó sentencia y la llamó ramera. Fue llevado al cautiverio por 70 años, y la razón por el cautiverio, dice, fuiste insaciable. En otras palabras, insaciabilidad. Primeramente, Dios no le saciaba, y por ende se fueron detrás de todo árbol frondoso y fornicó contra Dios. De la misma manera está aconteciendo hoy en día. El pueblo de Dios ha olvidado el libro de la ley. El pueblo de Dios ha ido en pos de dioses falsos. Ahora, pero la buena noticia es que dice, y eso fue lo último que estaba hablando, que ahí en el libro de Isaías capítulo 51 versículo 11, y volverán los redimidos de Jehová, y volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Note usted, volverán los redimidos de Jehová. Aquellos que estaban en el cautiverio de 70 años volverán. No lo llaman volverán los cautivos de Jehová, los redimidos, porque
ese pueblo en cautiverio es el pueblo de Dios. Amado hermano, entienda, el pueblo que está en cautiverio religioso es el pueblo de Dios. Es un pueblo que Dios ama. No estoy hablando de los apóstatas, de las sectas falsas. Estoy hablando de ese pueblo que está mezclado entre miles y miles y miles de concilios, denominaciones y diferentes perfiles denominacionales y eclesiásticos. Ahí está el pueblo de Dios, no se equivoque. Ahí está el pueblo de Dios esparcido. La obra de restauración es mostrarle a ese pueblo que ese es el camino errado, el camino del hombre, el camino de los hombres viejos. La ruta es escoger el camino más excelente, que es dejarlo del hombre, dejarlo de la carne y regresar a la palabra de Dios, a los mandatos de Dios. En el capítulo 16 del libro de Ezequiel, que habíamos leído anteriormente, Dios perdona a su pueblo. Usted puede leer eso en Ezequiel 16, 60 a 63. Dios perdona a su pueblo porque Dios ama a su pueblo. Y ese pueblo regresará. Pero cuando regresa de ese cautiverio, usted lee el capítulo 3 del libro de Esdras, usted lee el capítulo 1 del libro de Nehemías, el copero del rey. ¿Cuál era la condición del pueblo cuando Nehemías fue llamado a restaurar? Dice la palabra que el pueblo estaba en gran afrenta y que muchos eran los escombros. El profeta Isaías habla claramente sobre eso y él dice que restaurarán las ruinas y dice los escombros de muchas generaciones. Ese texto el Señor por su gracia lo ha subrayado en mi corazón por muchos años y en ello yo veo todas esas capas tradicionales que a través de los siglos se ha estado acumulando alrededor del pueblo de Dios, tradiciones de hombre, dogmas de hombre, conceptos, todo tipo de tradición que se ha añadido a las Sagradas Escrituras. Entonces cuando ellos regresaron del cautiverio, ellos tenían entonces que remover todos esos escombros. Como Dios le dice al profeta Jeremías, he aquí yo te he puesto para derribar, destruir, arrancar, para luego que poder edificar. Dios no va a edificar, escuche bien, Dios no va a edificar en medio de todos esos escombros que nosotros los hombres, a través de todas las generaciones, hemos esparcido en el cristianismo. Dios tiene que, por su palabra y por su espíritu, remover todos esos escombros, y para ello solamente por medio de las escrituras. Una nota que quiero añadir, que algunas personas piensan que la restauración de la iglesia tiene que ver con la restauración, por ejemplo, de una persuasión teológica, por ejemplo, que Dios va a restaurar X iglesias o X personas de tal movimiento. No se equivoque. El Espíritu de Dios no está sujeto a nuestra agenda y a nuestra manera de pensar. El Espíritu de Dios es soberano y Él, como dice Juan 3, sopla y nadie conoce su dirección. De manera que el Espíritu de Dios está soplando ese neuma de Dios, ese Espíritu de Dios está soplando y pasa por cada congregación. ¿Y cómo dice? El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, cuando somos restaurados, viene lo que yo he llamado por más de un año los éxodos de Dios. Dios nos saca de ese cautiverio, de esa iglesia, de ese movimiento, con el fin de restaurar nuestras vidas, primeramente nuestra vida como creyentes, y algo personal, cuando esa palabra diáfana viene a nuestros corazones, con el fin de mostrarnos que aunque éramos
hijos de Dios en esa iglesia, en ese concilio, en esa persuasión teológica que estábamos, estamos cerrados porque estamos envueltos en medio de todas esas tradiciones de hombres, conceptos de hombres. Y allí solamente el hombre se llevaba la gloria. Pero cuando Dios comienza a tratar con nuestras vidas, amados hermanos, es un nuevo amanecer, es verdaderamente, es como verdaderamente un nacimiento nuevo. Comienzan el Señor a quitar las escamas espirituales de los ojos, comenzamos a leer las Escrituras y a recibir revelación de Dios como nunca, comenzamos a entender un poco mejor, comenzamos a amar a Dios, comenzamos a amar a la iglesia, dejamos de ver la iglesia con paredes y fronteras y comenzamos a ver la iglesia como lo que es, el cuerpo de Cristo en la faz de la tierra. Entonces, el profeta Ageo, en el capítulo 1, habla también y dice que meditemos sobre nuestros caminos. Entonces es el tiempo, amado hermano, de que cuando esa palabra restauradora, y estoy seguro que llega y toca, como dice Apocalipsis, ¿verdad? Yo estoy en la puerta y llamo y toca. No es los inconversos. Está tocando a la iglesia. Y usted nota que esas 7 iglesias en Apocalipsis, con excepción de una, cada una de ellas, el Señor les reclama un área en la cual tenía que ser restaurada. Una, por ejemplo, le faltaba el primer amor. Otra tenía doctrinas falsas. Es el pueblo de Dios, hermano. La doctrina de los nicolaitas. Otros tenían a esa mujer llamada Jezabel. Simbólicamente, porque Jezabel había muerto en el Antiguo Testamento. El mismo espíritu jezabélico, idolátrico, estaba permeando una de las iglesias del Apocalipsis. ¿Y qué hizo Dios? La llamó al arrepentimiento. Todo comienza con un arrepentimiento. Le voy a dar este breve testimonio para concluir este breve video. Yo estuve envuelto en una denominación aquí en la ciudad de Nueva York por espacio de 15 años, desde el día que el Señor por su gracia me salvó. Ahí conocí al Señor. En medio de todo eso, ahí está el Señor. En medio de toda esa ruina, no conocí otra cosa. No conocía otra congregación. Ahí, como joven, estuve envuelto, sirviendo al Señor con amor, con ahínco. Y vino esa palabra en la década de los por el 1986, más o menos por ahí. Vino esa palabra restauradora a mi vida por una serie de circunstancias. Y recuerdo estando en un retiro en el estado de Maryland, el Señor vino en esa palabra y me dijo esa palabra: tú tienes que comenzar en la posición 0, tienes que comenzar de nuevo. Piensa usted, yo he estado ya 15 años envuelto en medio de todo eso, y yo me aferraba a todo eso y pensaba que eso era lo correcto, que no había otra cosa, otra denominación, otra iglesia. Cero sin ciencia. Ese día, en ese retiro donde yo me encontraba, en el estado de Maryland, yo lloré amargamente porque el Señor estaba tratando con mi vida. Vino esa palabra poderosa que cortó mi corazón y le dije: Señor, quiero comenzar de nuevo. Y quiero decirle, hermano, que ha sido años muy gloriosos, pero muy solitarios, porque en la hora de restauración nos encontramos nadando en contra de la corriente. Muy pocos quieren ir en este camino. Es más fácil tomar atajos, es más fácil, donde va Vicente va la gente, el mundo y titirimundo. En otras palabras, tomar atajos, ¿verdad? Shortcuts, como decimos nosotros en inglés. El camino de menos resistencia, tomar ese camino. Estaba errado, yo estaba errado. Yo glorifico a Dios que estoy aprendiendo. El Señor todavía no ha terminado su obra conmigo. Líbreme, Dios, de pensar otra cosa. Es removiendo escombros. Y cuando pienso que ya los escombros han sido removidos, hay otro escombro. Comenzar de nuevo por la palabra, arrepentirme y a compartir y ayudar a los demás. Es mi anhelo de que todo el cuerpo de Cristo en el planeta pueda entender este mensaje de la restauración
Y si tú eres llamado a edificar, pero a edificar a la manera de Dios, con todo respeto a todos mis amados hermanos que me preguntan, yo no podría pertenecer a un concilio, yo no podía pertenecer a algo que tenga un sabor o una connotación humana, porque de allí me sacó Dios hace muchos años. Entonces ahora es ir en pos de Dios, orando, meditando, estudiando la palabra, compartiendo la palabra, predicando, enseñando, aconsejando a tiempo y fuera de tiempo, en el templo, en la veneración en las calles, que me apasiona, periódicamente predicando la palabra en otras partes del mundo, según lo que Dios a mí me ha encomendado hacer. Y a usted también. El llamado, entonces, es para que todos nosotros, en el nombre poderoso de Jesucristo, seamos como Nehemías, como Esdras, restauradores para Dios.